Tejido adiposo. El tejido adiposo se constituye en general como un tejido conectivo especializado en el cual los adipocitos o lipocitos son el tipo de célula constituyente y primario. Estas células desempeñan un papel fundamental en la homeostasis energética y lo hacen a través de la captación y almacenamiento de ácidos grasos y colesterol. Estos ácidos grasos son almacenados a nivel de gotas lipídicas en la forma de la molécula triglicérido. Principalmente estas moléculas son utilizadas para satisfacer la demanda de energía durante los periodos de ayuno y el tejido adiposo proveerá entonces de ácidos grasos que durante el proceso de beta oxidación a nivel mitocondrial serán fuente de acetil-CoA, que a su vez será una fuente para la cadena de fosforilación oxidativa después del ciclo de Krebs para la producción de ATP. Los triglicéridos entonces se constituyen como moléculas que pueden poseer cerca del doble de densidad energética que un carbohidrato y una proteína por cada mol que se ha llevado a un proceso de oxidación. Se tiene por sentado que un mol de ácidos grasos produce aproximadamente 9 kilocalorías, mientras que un mol de carbohidrato y proteína producen aproximadamente 4,5 kilocalorías por mol. Por lo que entendemos entonces que los ácidos grasos son una fuente importante de producción de ATP a nivel celular. Los adipocitos no solo entonces constituirán esa fuente energética, sino también regulan el metabolismo energético mediante la secreción de sustancias de tipo hormonal, tanto para secreción paracrina como propiamente endocrina a través de los capilares sanguíneos. Por lo tanto, consideramos que el tejido adiposo es un órgano endocrino. Dentro de la clasificación de los tipos de tejido adiposo se tiene al tejido adiposo blanco o unilocular, que es el tipo predominante en el adulto, y el tejido adiposo pardo o multilocular, que presenta su mayor cantidad durante la vida fetal y va disminuyendo en la primera década de la vida para posteriormente quedar solo en algunos órganos internos en los adultos. En cuanto al tejido adiposo blanco, es un tejido cuya masa representa aproximadamente un 10% del peso corporal total. Lo encontramos formando el tejido celular subcutáneo o fascia subcutánea o superficial, proveyendo de un aislamiento térmico al cuerpo al reducir la pérdida de calor. Como localizaciones primordiales del tejido adiposo blanco tenemos el tejido por debajo de la piel abdominal, al que denominamos panículo adiposo, los glúteos, las axilas, los muslos, las glándulas mamarias, los omentos o epiplones mayor y menor, los mesenterios abdominales, el retroperitoneo, las cavidades medulares donde se contiene la médula ósea amarilla, las palmas de las manos, las plantas de los pies, el epicardio y las órbitas. Los adipocitos o lipocitos blancos son unas células que sintetizan y secretan unas hormonas, factores de crecimiento y citoquinas que en conjunto se denominan adipocinas o adipoquinas. Estas moléculas están directamente relacionadas con la homeostasis energética, con el origen del tejido adiposo, proceso denominado adipogénesis, el metabolismo de hormonas de tipo esteroideo, angiogénesis, es decir, el origen de vasos sanguíneos desde vasos previamente constituidos, y también con moléculas asociadas a la respuesta inmunológica. En esta gráfica podemos observar la gran cantidad de adipocinas que secreta este adipocito blanco, como la adiponectina, la resistina, la bisfatina, la pelina, el angiotensinógeno, que es precursor de la angiotensina 2, diferentes tipos de
moléculas asociadas con la respuesta inmune como las interleucinas, los factores de crecimiento transformantes, el factor de necrosis tumoral y los factores de crecimiento similares a la insulina. También moléculas proinflamatorias del tipo derivados de ácido araquidónico como la prostaglandina I2 y la leptina. La leptina como tal entonces es una hormona que interviene en la regulación de la homeostasis energética y lo hace a través de la inhibición de la ingesta de alimentos, estimulando la tasa metabólica y por lo tanto perdiendo peso corporal. Esta molécula también informa sobre el estado energético al tejido adiposo y al cerebro, de manera que es una hormona que se encarga de regular el que llamamos el eje entero cerebro adiposo o encéfalo entero adiposo. Adicionalmente, la leptina informa sobre la reserva de ácidos grasos a nivel de los adipocitos, no solo al cerebro, sino en general a otros tejidos como el intestino. Hablando de la diferenciación o lipogénesis, el tejido adiposo entonces durante el desarrollo embrionario se forma a partir del mesénquima. Estas células madre mesenquimales principalmente las encontramos alrededor de los vasos sanguíneos y los factores de transcripción que se asocian con la diferenciación de la célula madre mesenquimal hacia un adipocito son los denominados receptor gamma activado por proliferador peroxisómico PIPAR gamma y el receptor X del ácido retinoico RXR. Una vez que la célula mesenquimal ha sido estimulada y sus factores de transcripción PIPAR gamma y RXR estimulados, se convierten entonces estos dos como interruptores maestros en la diferenciación, es decir, que van a estimular la transcripción de otros genes que estarán directamente relacionados con la diferenciación de la célula mesenquimal hacia el lipoblasto temprano o preadipocito. Este proceso tendrá que ver con el acúmulo y almacenamiento de triglicéridos a nivel de gotas lipídicas. Tenemos entonces diferentes estadios de desarrollo durante la lipogénesis desde la célula mesenquimal hasta el adipocito blanco. Los denominamos lipoblastos. Estos lipoblastos entonces tienen tres estadios: el lipoblasto temprano, el lipoblasto intermedio y el lipoblasto tardío o preadipocito blanco. El lipoblasto temprano, morfológicamente hablando, entonces es una célula alargada por provenir de una célula mesenquimal, presenta múltiples evaginaciones citoplasmáticas, un gran retículo endoplasmático rugoso y aparato de Golgi. Con la diferenciación aumenta entonces la síntesis de vesículas y va disminuyendo la cantidad de retículo endoplasmático rugoso. A nivel de los polos de este citoplasma del preadipocito temprano o lipoblasto temprano, aparecen las primeras gotas lipídicas y también se forma una lámina externa similar a la lámina basal epitelial. Posteriormente, el lipoblasto que aparece del lipoblasto temprano, denominado el intermedio, cambia su configuración hacia una célula de forma ovalada con gran concentración de vesículas y aumenta la cantidad de gotas lipídicas, pero estas son pequeñas y se tornan no solo a nivel de los polos celulares, sino también en la región perinuclear. La lámina externa se torna mucho más evidente en este estadio del desarrollo lipoblástico. Posteriormente aparece el lipoblasto tardío, en el cual el tamaño es mucho mayor que en sus precursores, pasa de un estado ovalado a un estado esférico y las gotas de lípido empiezan a confluir formando una gran gota de lípido que ocupa la porción central del citoplasma. Adicionalmente, el retículo endoplasmático liso se hace mucho más prominente que su contraparte, el retículo endoplasmático rugoso. En la fase final de desarrollo entonces encontraremos ya el adipocito o lipocito blanco maduro, en el cual la masa lipídica hace gran
compresión sobre el citoplasma y el núcleo y los desplaza a una posición periférica o excéntrica, dando la apariencia histológica de la célula en anillo de sello. Ya en este punto la célula se convierte y toma el nombre de adipocito unilocular o blanco o lipocito maduro. El nombre de blanco da referencia a cómo se ve el tejido adiposo a nivel macroscópico, a nivel anatómico. Puede tomar una apariencia blanca, parda o amarilla. Aquí podemos ver en esta gráfica entonces el proceso de diferenciación desde las células mesenquimales perivasculares a través del PIPAR gamma y el RXR a los lipoblastos, y cómo el lipoblasto intermedio viene de su precursor el temprano, y el intermedio hará ya aparición de gran cantidad de gotas de lípido que confluirán posteriormente en una sola gota lipídica en el lipoblasto tardío. Este aumentará de tamaño, se tornará esférico y hará que el núcleo y el citoplasma se vuelvan excéntricos y periféricos, dando la apariencia de célula en anillo de sello. Morfológicamente hablando, entonces, los adipocitos uniloculares, como se comentó en la lipogénesis, son esféricos o poliédricos en algunas ocasiones, y son de gran tamaño debido al gran lípido que se acumula en esa gota lipídica que mencionamos. El núcleo entonces se aplana y se vuelve excéntrico hacia un costado, lo mismo que el citoplasma, que es muy delgado, y también tenemos una gran vascularización alrededor de estas láminas externas que mencionamos que se forman durante la lipogénesis. Dado que hay una lámina externa donde hay gran cantidad de fibras reticulares, al mostrar cortes de tejido adiposo blanco con impregnación argéntica, es decir, con coloración en plata, veremos cómo se marca alrededor de los adipocitos la lámina externa. También la podemos observar con ácido periódico de Schiff, donde lo que primará será la presencia de proteoglucanos y carbohidratos complejos a nivel de esta región pericelular. El aparato de Golgi es pequeño a nivel de esta célula. Ribosomas libres también podemos encontrar, escasas cisternas de retículo rugoso, hay microfilamentos, es decir, filamentos de actina, y filamentos intermedios principalmente del tipo vimentina. Hay gran cantidad de mitocondrias que son de forma alargada o filamentosa con prominentes crestas mitocondriales y un retículo endoplasmático liso muy abundante. Aquí vemos entonces un preparado en hematoxilina y eosina de un tejido adiposo blanco. Podemos ver entonces la apariencia de panal de abejas con esas grandes células que se ven transparentes debido a que el lípido se pierde durante la fijación, y vemos como el citoplasma es delgado y el núcleo se ubica excéntrico, dando esa apariencia de anillo. Por eso hablan de célula en anillo de sello. Vemos también entonces cómo hay abundantes vasos sanguíneos que se ubican alrededor de los adipocitos en esas fibras de colágeno. Y adicionalmente pensamos que hay la presencia de una lámina externa alrededor de cada adipocito, que en este caso no sería visible dado que el preparado es de rutina. Si le pusiésemos ácido periódico de Schiff o coloración argéntica, entonces podríamos ver perfectamente la presencia de esa membrana externa o lámina externa. Aquí tenemos otro ejemplo de coloración de rutina en microscopio óptico. Vemos cómo el tejido conectivo denso irregular forma unos tabiques o septos que dividen al tejido adiposo en los llamados lobulillos. Esos lobulillos entonces están constituidos por multiplicidad de adipocitos blancos o uniloculares que ya describimos previamente. También se puede observar acá entonces la presencia de abundante vascularización a nivel de esos septos de tejido conectivo y también alrededor de los adipocitos en la lámina externa. Aquí vemos entonces el corte de dos adipocitos que se ven parcialmente con microscopía electrónica de transmisión.
vemos como la gota de lípido es el principal protagonista en la zona denominada entonces citoplasma, y el resto de citoplasma y organelos serán llevados hacia la periferia, incluido el núcleo. Vemos entonces cómo se ubican, por ejemplo, una serie de mitocondrias filamentosas con gran cantidad de crestas, dado el proceso, y en esta zona que tenemos un mayor aumento vemos como el citoplasma es muy delgado entre estas dos células adiposas. Aquí vemos en la parte extracelular la prolongación de un fibroblasto que, por haber tejido conectivo laxo y denso colindando a estos adipocitos, pues lo tendremos en buenas cantidades. Hablando de la regulación que tiene el tejido adiposo desde el punto de vista enteroendocrino, entonces tenemos el llamado eje encéfalo-enteroadiposo, en el cual entonces tendremos al intestino, al cerebro y al tejido adiposo como protagonistas de esta regulación múltiple a nivel endocrino. Tenemos entonces que hay una regulación del peso a corto plazo y a largo plazo. En el corto plazo tiene que ver con la función del apetito y de la saciedad, funciones que son diarias, que son cotidianas, y el metabolismo que se asocia a esos procesos. Aquí tendremos a una hormona que se llama la grelina. La grelina es sintetizada a nivel central y es una hormona que aumenta la sensación de hambre. Y tendremos el péptido YY, que se sintetiza tanto a nivel del tubo digestivo como a nivel central, y es un péptido que tiene poder sobre centros que controlan la saciedad y supresión del apetito. De manera que vemos como aquí hormonas no directamente asociadas con el tejido adiposo, pero que sí tienen que ver con la ingesta y con la saciedad, tendrán esa regulación del apetito y por lo tanto entonces controlando el peso, digamos, a nivel cotidiano. Ya a largo plazo entonces tenemos al tejido adiposo como protagonista, controlando el apetito y el metabolismo ya en forma continua y prolongada, hablando de meses o años. Tendremos aquí entonces dos hormonas como protagonistas, que son la leptina y la insulina. La leptina, como mencionamos previamente, producida a nivel de los adipocitos blancos, la insulina producida a nivel de los islotes pancreáticos o de Langerhans en las células beta. También tendremos a la hormona tiroidea, los corticoides suprarrenales y algunas hormonas hipofisiarias como complementarias en esta regulación del peso a largo plazo. Pero aquí hacer hincapié que en la regulación a largo plazo del peso corporal, la leptina producida en el tejido adiposo es muy relevante. Aquí vemos entonces ese eje en una forma esquemática. Vemos principalmente la zona del tronco encefálico y el hipotálamo como centros productores de algunas hormonas. Vemos aquí a nivel intestinal y pancreático también la producción de algunas hormonas, y a nivel del tejido adiposo la producción de leptina. Y todas esas comunicaciones que se ejercen por feedback positivo o negativo entre estos órganos harán lo que denominamos el eje encéfalo-entero-adiposo. El tejido adiposo, estimulado por hormonas, captará los ácidos grasos que los incorporará al glicerol, formando entonces la molécula denominada triglicérido. Esos triglicéridos también, bajo estímulo hormonal o el sistema nervioso autónomo, ejercerán desdoblamiento enzimático de estos triglicéridos para dar o liberar sus ácidos grasos y el glicerol. Estos ácidos grasos entonces podemos transportarlos a nivel sanguíneo por la albúmina plasmática y poderlos llevar a otros tejidos, y en esas células utilizarlos como combustible metabólico a través de esa beta oxidación a nivel de la mitocondria. La movilización por estímulo a nivel del sistema nervioso autónomo es importante entonces durante los periodos de ayuno prolongado o exposición al frío, y hay un neurotransmisor que es importante en estas neuronas, que es la noradrenalina. La noradrenalina a su vez estimulará la activación de una enzima que se denomina la lipasa,
y esa lipasa entonces tomará los enlaces de tipo amida que tiene el glicerol con los ácidos grasos y los liberará entonces al torrente sanguíneo. Adicionalmente existe una lipasa que se denomina la lipasa hormonosensible, que también estimulará la degradación de los triglicéridos en ácidos grasos y glicerol. Las hormonas entonces que también formarán parte de este proceso de movilización de ácidos grasos desde los triglicéridos, o por el contrario estimularán la síntesis de triglicéridos, son las que mencionamos previamente: la insulina, la hormona tiroidea y los esteroides de la suprarrenal, de la glándula endocrina que se llama suprarrenal. El tejido adiposo pardo entonces es el otro tipo de tejido adiposo, también lo denominan multilocular. Es un tejido que por excelencia se considera termogénico, es decir, que es capaz de originar calor. Y lo encontramos en grandes cantidades en los fetos y durante las primeras 4 semanas de vida, en el periodo denominado neonatal. Con el paso del tiempo, este tejido adiposo es suprimido para darle cabida al tejido adiposo blanco, es sustituido por él. En los neonatos, es decir, durante las primeras 4 semanas de vida de un humano, encontramos que el tejido adiposo pardo o multilocular representa aproximadamente 5% del peso corporal total. Y lo encontramos principalmente a nivel del dorso, a nivel de la región superior de la zona paravertebral y a nivel de los hombros. Como se comentó, entonces con el paso de los años este tejido va siendo sustituido por tejido adiposo de tipo blanco, y durante esta primera década de la vida, donde se presenta la mayor sustitución, pues lo encontramos principalmente a nivel del cuello, de las axilas, a la región paravertebral, a nivel de la cavidad central del tórax denominada mediastino, a nivel de la región retroesternal y a nivel abdominal. Ya en un adulto, pues no es que no tenga tejido adiposo pardo, sino que será más escasa su localización, y aquí tendremos entonces que lo vamos a posicionar a nivel de la cápsula renal o de Gerota, las glándulas suprarrenales, los grandes vasos, la región del cuello, el dorso y el mediastino. En el caso de la lipogénesis, ya hablando del tejido adiposo pardo, esta lipogénesis tiene que ver también con células mesenquimales, pero son diferentes linajes de células mesenquimales que las que originan a los adipocitos blancos. No son el mismo precursor a nivel mesenquimal. Y es que aquí hay un paso que es clave, y es que estas células mesenquimales van a originar primero unos progenitores miógenos, es decir, células que van a hacer parte de la histogénesis del músculo estriado esquelético. Inicialmente hay un gen maestro que se llama MIOT, que hace que las células mesenquimales se puedan volver miogénicas o miógenas. Pero en este momento es donde aparecen entonces factores de transcripción que van a ocasionar que las células miógenas se vayan a convertir en lipoblastos pardos. En este caso, los genes reguladores maestros son PRDM16 y la denominada termogenina o CP1. Adicionalmente está el PIPAR gamma, que también mencionamos que era importante en la lipogénesis blanca, y la PGC1. Estas moléculas o genes maestros reguladores harán entonces que se produzca la lipogénesis, pero a nivel pardo. Entonces tenemos acá la célula miógena que viene desde las mesenquimales, y ahí encontramos los factores de transcripción que mencionamos para considerar que haya un lipoblasto temprano. Este lipoblasto temprano morfológicamente entonces se parece a un lipoblasto intermedio de la línea blanca, pero a diferencia de lo que ocurre en el tejido adiposo blanco, aquí no hay una fusión de las gotas lipídicas, sino que estas gotas lipídicas múltiples que están en el citoplasma prevalecen y
entendemos el por qué el adipócito pardo entonces es una célula con múltiples gotas lipídicas. Por eso también recibe el nombre de adipócito o lipócito multilocular. El núcleo en este caso puede ser centralizado o algo excéntrico, pero no va a tornar ese aspecto periférico que tiene el núcleo del lipocito blanco o adipocito blanco. Con la lipogénesis vendrá entonces el proceso de termogénesis, donde esta célula será protagonista en la formación de energía y liberada en forma de calor a nivel de este proceso. Aquí el sistema nervioso autónomo con su componente simpático es clave al estimular la movilización de lípidos desde esas gotas y la formación de calor estimulada por el neurotransmisor de este sistema nervioso denominado la noradrenalina. Entonces vemos que la noradrenalina no solo es importante para la movilización de los ácidos grasos desde los triglicéridos, sino también tiene que ver con estimulación de la termogénesis. Ese proceso en humanos todavía está en estudio, no se ha comprendido bien, pero a nivel de algunos animales se ha podido ver que la UCP1 permite que se desacople un poco la cadena de fosforilación oxidativa, haciendo que la energía que se produzca aquí en forma de ATP se disipe en forma de calor más que sea liberada como el adenosin trifosfato, que es requerido para diferentes funciones y reacciones metabólicas a nivel de las células como fuente energética. Aquí es desacoplado un poco ese ATP para que sea liberado y disipado en forma de calor. Morfológicamente hablando, el tejido adiposo pardo entonces tiene células que son más pequeñas que los adipocitos blancos, y en ese citoplasma encontramos gran cantidad de gotas lipídicas, lo que le da el nombre de adipocito multilocular, como ya lo comentamos, con un núcleo algo excéntrico o también en posición central. También hay cantidad abundante de mitocondrias que ya son más esféricas, de mayor tamaño y con gran cantidad de crestas, a diferencia de las alargadas o longilíneas que presentaba el tejido adiposo blanco. Tenemos un aparato de Golgi también pequeño y pequeñas cantidades de retículo endoplasmático rugoso y liso. Al igual que su contraparte del tejido adiposo blanco, hay unos lobulillos de tejido conectivo denso y regular que segmentan al tejido, dándole esa apariencia entonces de lóbulos. Y hay una gran cantidad de tejido sanguíneo aquí asociado a capilares que se encuentran en estos septos de tejido conectivo. Aquí podemos ver entonces el corte de un tejido adiposo multilocular o pardo en HIE, y acá tenemos la típica imagen que describen los histólogos como el cielo estrellado de Van Gogh, en el cual al comparar con la hermosa obra de este artista, pues podemos ver que las estrellas harían referencia a esas gotas de lípido múltiples que se encuentran en los adipocitos, y el fondo que estaría dado por los núcleos y la eosina citoplasmática correspondería a la imagen del cielo. No olvidar entonces esa gran descripción que le dieron los histólogos a este tipo de tejido. Adicionalmente vemos los septos de tejido conectivo o tabiques de tejido conectivo que van segmentando a nuestro tejido en los llamados lobulillos. En este mayor acercamiento vemos entonces también la imagen de cielo estrellado de Van Gogh, pero con un aumento mayor, y vemos cómo hay capilares metidos allí alrededor de los adipocitos, que también tendrán su respectiva lámina externa con fibras reticulares abundantes, que aquí no podemos ver dado que es una tinción rutinaria. De la misma forma en esta vemos la imagen de cielo estrellado de Van Gogh y vemos cómo es difícil delimitar las membranas de los adipocitos. No podemos fácilmente prever cuál es la posición del núcleo, si es central o algo excéntrica, dado que nos perdemos en la gran cantidad de gotas lipídicas que tiene el citoplasma. Con esto damos por finalizada entonces la sesión correspondiente a tejido adiposo.